la poderosa palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el verso 16, vamos a leer una buena porción, porque en esto nos vamos a enfocar a modo de meditación por unos minutos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pues de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oiga lo que dice el 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede tomar su asiento bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar por unos momentos acerca de este acontecimiento, acerca de estos dos hombres, grandes hombres, que nos dejan una enseñanza a través de la palabra del Señor. Enseñanza que necesitamos hoy en día, enseñanza que necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque estos hombres, hermanos, tenían su confianza en alguien que está sobre todas las cosas. Su confianza estaba en alguien que, hermanos, venció la muerte allá en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En él estaba su confianza de estos dos hombres, a pesar de la circunstancia que ellos estaban pasando. A mí, hermano, me impresiona la vida de Pablo. Usted sabe la historia de este hombre, que era un hombre, hermanos, perseguidor de la iglesia. Usted sabe que él estuvo presente cuando pedraron a aquel hombre llamado se me fue el nombre de este hombre. Esteban. Gracias, hermano, por el aporte. Esteban. Este hombre estaba presente, Pablo. Pero más sin embargo, cuando Dios lo llamó, este hombre no solo cambió su exterior, sino que cambió el interior de él a tal manera que llegó a amar a Dios sobre todas las cosas. Y predicando este hombre, dice que ellos predicaban y
y acabamos de leer la historia de que a su encuentro sale una muchacha adivina, que esa muchacha tenía unos amos, que se puede decir en la actualidad patrones o jefes, y ganaban a través de ella, ganaban dinero, porque esta muchacha dice que adivinaba, tenía el espíritu de adivinación. Entonces Pablo reprendió ese espíritu que la muchacha poseía. Y se enojaron los líderes, se enojaron los amos de esa muchacha, a tal punto que llegaron y apresaron a Pablo. Y no solamente lo apresaron, sino que dice que los latigaron, hermano. Los golpearon. Tanto sufrieron estos hombres que dice que los latigaron. Ustedes se imaginan, hermanos, un latigazo en la espalda de alguien. Con uno, hermanos, con uno yo pienso, hermanos, de que damos gritos, damos voces, yo no sé. Pero esta gente estaba tan enojado por lo que Pablo y Silas estaban haciendo, que dice que los azotaron. Y no contento con eso, los echaron presos, les echaron mano y los encerraron. Esos hombres estaban golpeados, imagínense, golpeado, agotado. Y no obstante eso, los metieron a la cárcel, imagínense, hermano. Pero estos hombres, con todo lo que les habían hecho, los golpes que les habían dado, a pesar que estaban en una celda, dice que lo más adentro, dice, los encerraron, se puede decir, en el cuarto más seguro. Pero estos hombres no se quejaban, no daban, hermanos, voces de llanto, de quejas, no daban voces de hermanos de reproche, sino que dice que a medianoche estos hombres, aún con los látigos, aún con el cansancio, estos hombres dice que oraban y daban himnos al Señor. Himnos, oraban. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué canto, yo quisiera imaginarme qué canto ellos alzaron hacia Dios. Yo no sé, pero tal vez en la actualidad, tal vez dijeron: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Imagínense que ese canto, hermanos, tocó el corazón de Dios, tocó el corazón de nuestro Maestro, tocó el corazón de nuestro gran Señor, que dice que, hermanos, provocó un terremoto. El Señor usó algo que se manifiesta naturalmente como nosotros lo miramos, los terremotos. El Señor provocó ese terremoto y dice que las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas cayeron. Imagínense qué provoca el canto, qué provoca la oración, hace que cadenas caigan, hace, hermanos, que la liberación llegue en la vida del hombre. Cuando el hombre alza su voz al Señor y le dice: Señor, heme aquí. Qué maravilloso es nuestro Señor, que hace que las cadenas caigan. Y no estoy hablando literalmente de cadenas, sino que estoy hablando de las cadenas que hoy el enemigo tiene con el hombre. Llámese cadena de vicio, llámese cadena del alcoholismo, drogadicción, llámese cadena de amargura. Todas esas cadenas son rotas cuando el hombre le canta al Señor. Todas esas cadenas son rotas cuando el hombre se postra delante del Señor. Es que nuestro Señor, hermanos, no es cualquier Dios como la gente hoy todavía sigue creyendo. Nuestro Dios es el único y verdadero. Yo siempre lo digo, hermano, yo no sé, pero a pesar que yo crecí en una diferente doctrina, pero siempre de pequeño, siempre he dicho que Dios es uno solo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es uno solo. Claro, se manifestó como hombre,
como hijo. No obstante eso, no nos dejó solo. Que cuando Él ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo, que es el Consolador que habita en nosotros hoy en día. Y Padre es porque Él nos creó antes de la fundación del mundo. Nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Él nos hizo con su palabra. Tomó, dice, polvo y nos hizo. Él es nuestro Padre. Él es hijo porque se manifestó como hombre, siendo Dios. Se despojó de todo. Tomó cuerpo de hombre. Padeció. Sufrió toda dolencia. Porque se hizo hombre para limpiar, para sufrir el pecado que nos acechaba a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Yo siempre lo digo, que Él es único. Y porque Él es único, Él tiene cuidado de nosotros, porque con precio de sangre pagó nuestra libertad. Pagó, hermanos, todo lo que nos tenía cautivo, lo pagó con precio de sangre. Y yo me imagino entonces Pablo, hermanos, allá a medianoche, junto con Silas, hermanos, dice que oraban. Yo creo que se postraron primeramente, alzaron su voz, oraron al Señor. Y de pronto en medio de yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted está orando allá por 4 de la mañana. Y de pronto en medio de la oración llegan cantos a su mente y usted empieza a cantar. Y cuando de pronto siente, empieza a derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque el Señor está contestando. El Señor está con usted en su intimidad. Así pasó en la vida de Pablo y Silas en ese acontecimiento. Ellos, hermanos, empezaron a orar, empezaron a cantar. Y en medio de todo ese canto sucedió lo impresionante, lo maravilloso, que dice que, hermanos, empezó a temblar la tierra. Las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas de los presos, hermanos, se soltaron. Qué maravilloso es nuestro Señor. Yo lo miro de esta manera. En medio de la lucha, en medio de la prueba, hay un canto que cantó mi hijo el otro día. En medio del dolor y del quebranto, algo así dice. Y imagínense, hermanos, que en medio de todo lo que nos pasa, si nosotros no reprochamos lo que está pasando a nuestra vida y le damos el primer lugar a Dios, Dios se manifiesta de una manera tan grande. Hermanos, si yo le contara lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo un testimonio grande después del último viaje de la misión de Guatemala. Cosa grande hizo el Señor en mi vida. Y yo siempre le doy la honra al Señor. Porque en medio de todo eso, yo bien hubiese dicho, yo no voy por mi situación que estoy pasando. Yo no voy, yo me quedo. Pero Dios por eso pone mujeres idóneas en nuestra vida. Y mi esposa me dijo, no, si tú lo prometiste desde que te salieron tus papeles, tienes que ir porque ya es una promesa que has hecho con Dios. Y sin pensarlo me fui. De regreso, preocupado en el aeropuerto, pero encontré una paz en el aeropuerto. Día después que ya llegué aquí, llegó la respuesta que yo estaba esperando de parte del Señor. Y hoy el Señor ha abierto una puerta grande de bendición, que se podría decir que nuestros nuevos patrones son judíos. Miren cómo el Señor mueve todo. En medio de todo lo que uno pasa, Dios acomoda toda la situación. ¿Por qué?
Porque siempre hemos puesto al Señor sobre todas las cosas. A Él primero. Porque desde que llegamos en los caminos del Señor, siempre, hermanos, hemos puesto al Señor primero en nuestras vidas. Porque sabemos de dónde Él nos ha sacado. Sabemos qué cadena Él sacó de nuestra vida. Así como las cadenas que cayeron esa noche con Pablo y Silas y los demás presos. Así son las cadenas que el Señor ha roto en nuestras vidas. Y no solo de mi vida, estoy hablando también de su vida. Porque el Señor y usted sabe de dónde usted ha salido. La gloria es para Él. Pablo y Silas tenían estas cualidades: fidelidad y dedicación. Pablo y Silas eran compañeros fieles. Mire, compañeros fieles. Que hoy en día la iglesia del Señor tenemos que ser compañeros fieles, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro Padre. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Compañeros fieles comprometidos con la expansión del evangelio. Sus ejemplos muestran la importancia y la lealtad y la dedicación al servicio de Dios. Tenían también unidad y cooperación. La historia relata la importancia de la unidad entre los creyentes. Pablo y Silas pensaban igual, trabajaban juntos, las cuales es un ejemplo. Como cristianos debemos colaborar hoy en día. También tenían gozo en la adversidad. Eso es lo que a mí me impactaba, gozo en la adversidad. Hoy el hombre lo que tiene es amargura en la adversidad, reproches hacia Dios y diciendo: Señor, ¿por qué yo? Si voy todos los días a la iglesia, Señor, si mi diezmo no falta, ¿por qué yo? Pero tú no sabes que estás en un proceso y tu fe se está aumentando en medio de ese proceso. No le reproches a Dios. Más bien, dale la honra y la gloria a Él. Porque si no hay procesos en tu vida, preocúpate. Porque los procesos llegan para que nuestra fe sea aumentada y seamos maduros en cada situación. La madurez espiritual tiene que llegar en nuestras vidas en medio de las circunstancias. Si no hay adversidad, si no hay, hermanos, lucha, si no hay pruebas en nuestra vida, tenemos que preocuparnos porque no estamos en los planes de Dios. Pero cuando estamos en los planes de Dios, hermanos, aunque $1 esté en el bolsillo, pero Dios sabe cómo tener cuidado de su hijo. Bendito el nombre de Jesús. Dele honra y gloria a Él. A pesar de estar encarcelados, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios. Esto demuestra que la fe puede generar alegría, alabanza, incluso en circunstancias difíciles. Poder del testimonio. Su actitud y alabanza a Dios impactaron a otros prisioneros. Su actitud impresionaron a los que estaban con ellos. En medio de toda esta situación que hoy en día estamos viendo, en mi mente, en mi pensar, yo creo que en toda esa persecución le han echado manos a unas personas que están protegidas en este país. ¿Pero por qué? Porque hay un plan del Señor. En este país es un país libre. Cuando la gente de aquellos países llegan, encuentran una libertad total en este país. No quieren saber nada de Dios. Se alejan de las cosas de Dios. Se tiran a los vicios. Pero Dios permite que estas cosas pasen. Y aún en medio de estas cosas, ese es mi pensar. Personas con temor de Dios han sido capturadas y han sido llevadas, han sido encerradas. Pero como tienen el temor de Dios,
han soltado palabra allá adentro. Yo lo creo con todo mi corazón, que han soltado palabra allá adentro. Porque ese es el propósito de Dios. Porque ese es el propósito que tuvo con Pablo y Silas. Ellos predicaban, ellos echaron fuera ese espíritu. La gente, hermanos, las autoridades no estaban contentos, los echaron mano, los encerraron. Pero allá adentro sucedió un milagro tan grande, que el carcelero fue salvo. Y no solo él, sino toda su casa. ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo y de Silas. Porque ellos no bastó que le predicaran, hermanos, un sermón tan grande. No, bastó con hermanos, el testimonio que ellos dieron, que en medio de la situación, de la adversidad, solo ellos abrieron su boca para orar y cantar. Y el carcelero creyó en su corazón que el Dios que Pablo y Silas cantaba no era un Dios cualquiera, era el único y verdadero Dios, el cual está hoy en nuestras vidas. Si tan solo le cantáramos, si tan solo le oráramos, porque en la oración hay poder. El poder del cristiano está en la oración. Si le oras constante, lo cantan nuestros hermanos. Y ese canto es real, hermano. Porque si tan solo le cantáramos y le oráramos al Señor, cosas grandes veríamos nosotros. Y cosas grandes haríamos, el Señor lo prometió. Aún cosas grandes, mayores, harán ustedes. Tremendo poder el Señor nos ha dejado. Pero si tan solo lo buscáramos en medio de toda la adversidad, con confianza en el plan de Dios. La historia enseña que las circunstancias parezcan injustas, Dios tiene un propósito. Pablo y Silas confiaron y vieron cómo la situación se convirtió en una oportunidad para llevar el evangelio a más personas. Créame, muchos hermanas y hermanos llegan aquí. Y voy a hacer un poco el caso de nuestra hermanita. Nuestra hermanita pide por su esposo. Yo lo creo con todo mi corazón, que su esposo ya está en los planes del Señor. Porque ella pasó a la luz. Y con las venidas que ella hace en este lugar no es en vano. Cuando ella viene, lleva luz a su hogar. Y Dios es bueno, porque dice la palabra. Miremos lo que dice el 25. Del 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oigan, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. No dijo solo tú. Dijo: serás salvo tú y tu casa. Promesa para la hermana. Promesa para todos aquellos que aún, hermanos, ponen la petición para su familia. Es que Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son infalibles, son fieles y permanecerán por siempre. Serás salvo tú y tu casa. Solo es permanecer aferrado en las manos del que todo lo puede, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea por nosotros. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
todos los hermanos que tienen petición para sus familias, hay una lucha constante. Pero eso, el Señor pelea por nosotros. Solo es cuestión de que nosotros nos aferremos a Él. Y veremos cosas grandes que el Señor hará en nuestras vidas. También el sufrimiento como parte de la madurez, le comentaba. Tenemos que sufrir, tenemos que, hermanos, pasar por un desierto para que llegue la madurez en nuestras vidas. La historia también sugiere que el sufrimiento puede ser una parte necesaria para el crecimiento espiritual y la madurez del cristiano. La injusticia como oportunidad. Estos hombres injustamente fueron encerrados, pero los encerraron con el propósito de que ellos tuvieran la oportunidad de predicarle al carcelero. Y yo no creo que solo fue el carcelero, fueron todos aquellos que estaban encerrados con Pablo y Silas. Vieron el poder, la manifestación de Dios en medio de aquel suceso. Ellos vieron lo que pasó. Y yo creo con todo mi corazón que no tuvieron, su mente no fue cambiada en su totalidad después de ver ese acontecimiento. Porque vieron el poder y las maravillas que el Señor puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Cuando confiamos en el Señor, todo lo que parece malo en nuestro parecer humano, Dios usa para bien. Ya sea bienestar familiar, bienestar económico o bienestar social. Salmos 37, voy terminando con Salmos 37, vamos rápidamente. Salmo 37, 37 verso 5. Gloria a Jesús, ¿lo tiene? Escuche bien lo que dice este Salmo 37 verso 5, dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire la confianza que tenemos que tener en el Señor, en medio de todo. Confía en el Señor y Él hará significa que debes entregar tus preocupaciones, tus planes a Dios, creyendo que Él actuará en tu vida y te guiará. Implica depositar tu confianza en la fidelidad y el poder de Dios, esperando que se cumplan sus promesas y sobre todos la voluntad del Señor. Confía en el Señor. Esta parte implica entregar a Dios tus preocupaciones, problemas, planes y sueños. Significa creer en su poder, su sabiduría, su amor y reconocer que Él es capaz de manejar cualquier situación que enfrentes. Él hará. Esta parte es una promesa de Dios. Significa que si depositas tu confianza en Él, Él actuará. Óigalo. Si usted y yo depositamos nuestra confianza en su totalidad, en medio de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias que lleguen en nuestra vida, si depositamos nuestra confianza tan solamente en Él, Él actuará a favor de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Reconocer que no puedes controlar todo y que necesitas la ayuda de un poder superior, del poder que es sobre todo el poder de Jesús en nuestras vidas. Pase enfrente, hermanos, vamos a orar. Deposite su confianza, depositemos nuestra confianza en Él y Él actuará en nuestras vidas. Nomás no te canses de poner la petición, porque a veces creemos que Dios no está obrando, pero es cuando Él más está obrando. Él es cuando más está contestando lo que nosotros tanto anhelamos. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que está destinado a la intercesión de esta noche. Vamos a orar y decirle: Señor, aquí estamos. Aleluya. Adelante, hermano. ¿Vamos a hacer esto? Sí.
Dios bueno, Dios a tiempo y fuera de tiempo, y qué bueno es escuchar a los aún. Y qué lindo es que a través de la palabra de Dios nos enseñe que no hay que quejarnos en medio de adversidades,